Mientras Jesús estaba en la cruz, hizo una petición a Dios en favor de sus verdugos, a favor de sus enemigos. A pesar de las burlas y la crueldad que le estaban infligiendo a Jesús, oró por ellos para que Dios les perdonara. Esta acción es vista como un ejemplo de misericordia y amor, que incluso en medio de ese sufrimiento de Cristo, Él mostró compasión y misericordia hacia aquellos que lo estaban torturando. En lugar de responder con ira o violencia, Jesús respondió con amor y perdón. La oración de Cristo por el perdón de sus torturadores en la cruz cumple una profecía del Antiguo Testamento. Esta profecía de Isaías 53 habla de cómo Jesús llevó el pecado de muchos y se contó entre los transgresores, pero a pesar de todo, Jesús intercedió por ellos. El acto de interceder por sus asesinos resume todo el significado de la cruz. A pesar de que cualquiera en su lugar habría deseado maldecir o condenar a esos torturadores, Cristo en su misión de misericordia oró por ellos para que Dios tenga misericordia por estos asesinos. La compasión de Cristo llenó su corazón incluso en el apogeo de su agonía. La frase "no saben lo que están haciendo" no sugiere la ignorancia del pecado, sino que estas personas eran plenamente conscientes de su maldad. A pesar de que Jesús era inocente, fue condenado y ejecutado injustamente, y muchos de los que presenciaron sabían que no merecía morir Cristo en esa cruz. Jesús, por supuesto, estaba haciendo la voluntad del Padre. Aquellos que crucificaron a Jesús no entendían la gravedad del crimen que estaban cometiendo, ya que estaban espiritualmente cegados, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2:8. Sin embargo, la oración de Jesús por ellos fue contestada en muchas formas, incluyendo la conversión de uno de los ladrones en la cruz y también la conversión de un centurión, así también como la conversión de muchos en el día de Pentecostés, incluyendo sacerdotes del templo que antes habían clamado por la muerte de Jesús. Aunque estas personas eran conscientes del mal, de ese mal comportamiento que estaban haciendo en contra del Señor Jesús, no entendían la plena realidad de lo que estaban haciendo crucificando al Hijo de Dios. Aunque la gran mayoría no se arrepintieron, Jesús de igual manera intercedió por estos asesinos mientras Jesús estaba en la cruz. En lugar de maldecir como cualquier hombre mortal habría deseado hacer, Jesús pidió al Padre que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Aunque estas personas eran plenamente conscientes de su mala conducta, de su maldad, estaban cegadas a la plena realidad de que estaban crucificando a Dios el Hijo y eran espiritualmente insensibles porque amaban la oscuridad en lugar de la luz. La oración de Jesús fue contestada, como dije, de muchas maneras, incluyendo la conversión de uno de los ladrones que estaba junto a la cruz, junto a Jesús, y la conversión de un centurión, uno de los soldados que había crucificado a Cristo. La súplica de Jesús por el perdón de estos asesinos no garantizaba el perdón inmediato e incondicional de todos los que participaron en la crucifixión, pero la oración de Jesús era que cuando finalmente se dieran cuenta de la maldad que habían hecho, buscaran el perdón del Padre Celestial para que les perdonara sus pecados. El perdón divino nunca amanece en sí mismo en las personas que permanecen en la incredulidad y el pecado. Aquellos que se arrepienten y buscan el perdón encontrarían abundante misericordia en respuesta a la petición de Cristo, a la oración que Jesús hizo. La oración de Jesús en la cruz fue una expresión de su infinita misericordia hacia aquellos que lo estaban crucificando. Jesús oró en voz alta por el bien de ellos, aunque ellos no se dieron cuenta de la gravedad de sus pecados. Si no hubieran escuchado la oración de Jesús, muchos podrían haber creído que su crimen era imperdonable, pero la oración de Jesús mostró que incluso los peores pecadores pueden ser perdonados si se arrepienten y buscan el perdón de Dios. Siempre hay personas que están
orando por la salvación de aquellos que todavía no son conscientes de sus pecados. Esas oraciones, así como Jesús oró por estos pecadores, los cristianos siempre estamos orando por la salvación de aquellos que rechazan todavía a Cristo. Jesús oró para el perdón de sus asesinos como una muestra de misericordia para todos aquellos que lo escucharon. Este perdón es ofrecido gratuitamente a todos los que se arrepienten, ya que Dios en su misericordia puede perdonar a los pecadores en el Hijo, en Jesús. El padre del hijo pródigo es un ejemplo vivo de la misericordia de Dios. Imagínese que esta oferta de perdón gratuita se extendió a esos asesinos que asesinaron al Señor Jesús. ¿Cuánto más Dios va a obrar y está obrando en esos corazones que creerán en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas? Uno de esos dos ladrones que se burlaron de Jesús tuvo un cambio de corazón y se arrepintió de sus acciones. Lo que provocó este cambio fue la oración de Jesús por misericordia. El ladrón arrepentido era un criminal de carrera y había dedicado su vida al robo y al caos. Junto con su cómplice se burlaban de Jesús hasta que finalmente uno de ellos reprendió al otro y reconoció la inocencia de Jesús. Este cambio fue considerado un tremendo milagro, ya que el hombre era uno de los más completamente degenerados en la escena. Claramente vemos que este ladrón que se burlaba de Jesús en la cruz tuvo ese cambio de corazón. Cuando este ladrón observó la paciencia de Jesús durante todo el transcurso en aquella cruz, el ladrón comenzó a ver que Jesús era realmente quien decía ser. Su cambio de comportamiento fue evidente cuando reprendió a su compañero, el otro delincuente, por no temer a Dios y reconoció la inocencia de Cristo. Luego, este ladrón arrepentido se dirigió a Jesús y lo confesó como Señor, pidiéndole que se acordara de él en su reino. Jesús le respondió diciéndole que estaría ese mismo día en el paraíso. Este cambio de corazón y la confesión de fe del ladrón demuestran el poder del perdón y la misericordia de Dios, incluso en los momentos finales de la vida. El ladrón se dio cuenta de la verdadera identidad de Jesús y se arrepintió. Este relato ilustra la verdad de la justificación solo por la fe, ya que claramente el ladrón no hizo nada para merecer la salvación y reconoció su necesidad de misericordia. La seguridad plena e inmediata del perdón completo y la vida eterna que Jesús le dio a este ladrón demuestra que la justificación solamente es por fe en el Señor Jesús. Jesús le dio salvación y el perdón completo e inmediato a este ladrón, el perdón completo e inmediato de todos sus pecados, sin que este pecador arrepentido pidiera realizar ninguna expiación o penitencia. Simplemente Jesús le da instantáneamente, inmediatamente, el perdón de todos sus pecados. A pesar de ese sufrimiento físico de este ladrón arrepentido, encontró paz en su alma al darse cuenta de que Jesús estaba llevando su carga de pecados y que este pecador arrepentido estaba revestido con la justicia perfecta de Cristo. Jesús prometió al ladrón que estarían juntos ese mismo día en el paraíso, y esa promesa de Jesús al pecador arrepentido fue suficiente para liberar a esta persona, a este hombre, de la carga de todos sus pecados. Esta historia muestra claramente de que la salvación es por la fe en Cristo. Es una misericordia divina de Jesús al corazón humano. No es por las obras o el mérito humano.